Gracias, señor Gómez, por toda su actividad deportiva. Y bueno, este mes de junio se conmemora a nivel mundial el orgullo LGBT o el orgullo de la comunidad gay, como le conocemos popularmente. Y fue precisamente un 28 de junio, pero de 1969, que se llevó a cabo la primera marcha gay a nivel mundial. Hablamos de que la misma sucedió en Nueva York, después de que los agentes policiales en aquella época pues acosaran y perseguían a las personas gays, lesbianas, cuando ellos tenían sus reuniones en sus discotecas, en sus bares, y la policía obviamente en aquel entonces, cuando estaba penalizada la homosexualidad, pues los perseguían y en algunas ocasiones lastimosamente les daban muerte a estas personas. Hoy queremos precisamente hablar sobre esta temática, pero por supuesto orientada en nuestro país, y vamos a precisamente a iniciar este espacio con esta nota introductoria para que usted tenga un contexto de cómo es pues el desarrollo de la comunidad LGBT en nuestro país. Internacional del Orgullo Gay, también conocido como Día Internacional del Orgullo LGBT y otras variantes, es un día no oficial que se celebra mundialmente cada 28 de junio en conmemoración a los disturbios de Stonewall en 1969. Las personas del colectivo LGBT en Honduras se enfrentan a ciertos desafíos legales y sociales. Las relaciones homosexuales, tanto masculinas como femeninas, fueron despenalizadas en 1899. Sin embargo, a pesar de los avances en materia de protección ante la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, en áreas como el ámbito laboral, el sistema de salud o el sistema educativo, entre otros, las personas del colectivo aún sufren discriminación, violencia y persecución. Debido a esta discriminación y con múltiples crímenes de odio hacia el colectivo LGBT, el Congreso Nacional de Honduras aprobó en 2013 una reforma al artículo 321 del Código Penal, esto gracias al decreto número 23/2013. Dicha reforma se hizo para garantizar la protección legal contra la discriminación basada en orientación sexual e identidad de género. En junio del 2020 entró en vigor un nuevo Código Penal y en los artículos 211 y 212 se prohíbe la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género en el acceso a los servicios públicos, así como a los servicios prestados por otros profesionales y empresas. Esta disposición prohíbe la discriminación por orientación sexual e identidad de género en términos generales y, por lo tanto, se aplica al empleo. Bien, y para hablar sobre esta temática nos acompaña vía Zoom el licenciado Eric Martínez, un defensor de la comunidad, de los derechos de la comunidad LGBT en nuestro país, y precisamente conociendo su amplia trayectoria, conociendo su reconocido trabajo en instituciones como CIPRODE y actualmente en COIPRODEN, pues queremos conocer su punto de vista en torno a esta temática y conocer también cuál es el futuro a corto y a largo plazo que tiene la comunidad LGBT en nuestro país. Licenciado Eric, es un gusto saludarle, nuestra admiración, cariño y respeto para usted a esta hora de la mañana, un gusto. Hola, muy buenos días, tengan todas y todos. Muchas gracias a ustedes por invitarme a compartir en este espacio y hablar sobre estos temas que poco o nada muchas veces escuchamos, licenciado Fer. Pues hablar sobre el tema del contexto LGTB es como bien complejo en un país donde la violencia se ha arraigado constantemente y que las libertades son restringidas, y no solamente una libertad digamos física o digamos social, sino que también el tema de la libertad política, la libertad jurídica que debemos de tener como personas para hacer ejercicio de nuestros derechos. Entonces, un gusto estar con usted y abierto a cualquier interrogante de lo que usted pueda consultar y así transmitir al público información que sea real sobre los temas o asuntos de la comunidad LGTB. Muchas gracias. Gracias, licenciado. Bueno, hablemos precisamente, como usted lo indica, en el contexto de nuestro país, la difícil situación que atraviesan los miembros de la comunidad. Por años, licenciado, hemos visto el maltrato, el abuso, los asesinatos que todavía siguen en impunidad contra personas transgénero en nuestro país, transexuales. Desde el punto de vista de los derechos humanos, ¿qué le espera a la sociedad hondureña si esta temática no se aborda de manera consciente? Porque yo siempre lo he dicho, no se trata de aceptar la preferencia sexual de una persona, sino que de respetarla. Bien, primero contextualizar de que desde el año 2009, desde que se genera el golpe de Estado en Honduras, previamente se databan de alrededor de 20 asesinatos en el sistema de justicia, pero eso obligó a las organizaciones LGTB, en este caso a la red lésbica Catrachas, en poder hacer un monitoreo de lo que estaba sucediendo con los asesinatos. Al día de hoy,
se registran 380 asesinatos de las personas de la comunidad LGTB, 217 de hombres gay, 43 de mujeres lesbianas y 120 de personas transexuales, y tenemos una persona desaparecida. En el marco de la pandemia, en este año, en lo que van estos meses, se tienen datado 8 personas asesinadas, 2 personas transexuales y 6 hombres gay. Bien, reflejamos el tema siempre de los asesinatos porque esto siempre es como un espejo de lo que la sociedad ha provocado. Cuando yo le mencionaba que antes del 2009 existían datos de 20 asesinatos, esto era una temporalidad de aproximadamente 10 años. Pero en casi 10 años a nosotros esta cuota se nos ha incrementado y tiene mucho que ver con el tema de la inestabilidad que se vive en el país, que se vive en Honduras. En materia de derechos humanos, hay muchas personas las cuales se ven vulnerabilizadas por los derechos. Ya hay estudios en donde antes del año 2009 se mencionaban que al menos 200 personas agredidas o 200 personas constantemente eran ejecutadas por miembros de la Policía Nacional o militares. Pero del 2009 para la fecha se han documentado a través de diferentes estudios que siguen siendo los mismos agresores. Esto sumado con otros actores, como por ejemplo los políticos, las personas que pertenecen a las iglesias. También se ve de que hay una exclusión en los sistemas de asistencia, tanto en educación como en salud. Entonces, realmente nosotros y nosotras, por parte de la comunidad LGTB, vemos con mucha preocupación de que hemos estado por más de 20 años exigiendo o tratando de reivindicar los derechos humanos de la población LGTB. Sin embargo, hemos tenido como muchos obstáculos y que se empezaron a originar en el año 2002 a nivel jurídico, cuando se prohíbe a nivel constitucional lo que es el matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo y la adopción. Desde el año 2004 a la fecha han habido retrocesos en materia jurídica, los cuales están señalados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y aún así, desde el año 2018, que recibimos una visita in loco de la Comisión Interamericana, se hizo una recomendación de que Honduras debe de abstenerse de legislar en contra de los derechos de las personas de la diversidad sexual. Y en temas de derechos humanos, los derechos humanos tienen que ser progresivos, tienen que avanzar. Sin embargo, Honduras ha tenido una involución en los asuntos LGTB. El Estado de Honduras no ha adoptado esas recomendaciones o esas advertencias, y este año nos encontramos entre los meses de enero y febrero de que blindaron a nivel constitucional el matrimonio igualitario y la adopción, convirtiéndolos en artículos pétreos prácticamente donde están el artículo 112 y 116 de la Constitución de la República. Licenciado, con esto que usted está mencionando, tenemos el ejemplo muy cercano de Costa Rica, que hace unos meses atrás aprobó el matrimonio igualitario. Y bueno, yo siempre lo he dicho, aquí en Hola Honduras también lo comentamos, tenemos una sociedad de doble moral, porque mientras se legisla dentro del Congreso Nacional para aprobar algunas cosas irregulares en el país, luego se dan pumponadas de pecho para decir de que respetar los derechos de la comunidad LGBT pues no puede ser posible, que somos un país conservador. ¿Y por qué le hago mención de todo esto? Porque se tiene un mal concepto también de repente de que la comunidad está buscando legalizar a la fuerza el matrimonio igualitario, cuando la realidad es otra. Usted mismo lo acaba de mencionar, lo que se busca es que se respeten los derechos de cada ser humano. Sí, en el año 2017, Costa Rica, con lo que usted hace referencia, es que Costa Rica emitió lo que es una opinión consultiva hacia la Comisión Interamericana. La respuesta fue de que la legislación que tiene Costa Rica, que es muy similar incluso a los países centroamericanos, no tiene ningún obstáculo en el tema de poder viabilizar jurídicamente tres cosas. Una es el tema de matrimonio entre personas del mismo sexo, aclarando que es una figura jurídica, no es una figura bajo los ritos religiosos. Correcto. O de cualquier religión, sino que es jurídica. Segundo, el tema del cambio de nombre para las personas transexuales. Y el tercero es reconocer los bienes derechos patrimoniales o derechos sociales, o por ejemplo el tema de la herencia, de la protección social que debemos tener todas y todos. En ese sentido,
es que, digamos, en Honduras se ha transversado mucho el tema de la información, ya sea por grupos fácticos como los religiosos. Costa Rica se encuentra desde el año anterior en viabilizar todo esto de la opinión consultiva, y de hecho ya se han ejecutado algunos matrimonios entre personas del mismo sexo. Ahora ellos están de manera progresiva, porque es algo que no se puede retroceder. Hay una ventaja en la opinión consultiva 2417, y es que esto no solamente queda en Costa Rica, sino que es algo que abarca todo el continente americano, ya que cuando la Comisión Interamericana emite este tipo de dictámenes, digamos, favorecen o se replican en otros países. Lastimosamente, como ese auge que se dio en Costa Rica, aquí los malos políticos, los nefastos que tenemos políticos, porque no tenemos políticos que realmente tengan la expertise de conocer todo un marco jurídico en protección de derechos humanos, lo que hicieron fue tomar de manera arbitraria en blindar esto. Hay que recordar también que hay unos recursos de inconstitucionalidad en la Corte Suprema de Justicia, a los cuales no se les han dado la respuesta efectiva o expedita, y esto nos lleva mucho al tema de cómo se genera la impunidad y la corrupción cuando estamos hablando en materia de derechos humanos, y que son factores que también nos afectan dentro de nuestro ejercicio de ciudadanía como personas de la comunidad de diversidad sexual. Licenciado Eric, yo le agradezco mucho por su tiempo, la verdad que ha sido muy enriquecedor sus palabras, y por supuesto lo hemos dicho aquí siempre con otros participantes en esta temática como Rihanna Ferrera y demás. Al igual se lo hacemos conocer a ustedes. Este espacio está abierto para que ustedes en algún momento pues lo puedan utilizar, expresar sus ideas, sus opiniones, y le agradecemos mucho de verdad por habernos acompañado a esta hora de la mañana. No, el agradecimiento de mi parte, y más, licenciado Fer, que en este proceso pues estamos entrando a junio, el mes del orgullo LGTB, y que dejar el mensaje de que las personas somos libres, todas somos iguales, y que merecemos un tema de felicidad, y que si conocen una persona LGTB, apóyenla, no la discriminen. Muchas gracias. Gracias a usted, licenciado Eric Martínez, pues acompañándonos a esta hora de la mañana, precisamente para hablar sobre esta temática en conmemoración al mes del orgullo de la comunidad LGBT en nuestro país a nivel mundial precisamente. Así que muchísimas gracias también al licenciado por acompañarnos. Seguimos en pie de lucha, porque sabemos que los derechos humanos en nuestro país tienen que ser respetados, independientemente de su creencia política, religiosa o su orientación sexual. Tal como lo mencionaba la nota introductoria, si usted no lo entiende o no lo quiere aceptar, no significa que esté mal. Simplemente usted tiene que respetar. A eso lo llamamos el día de hoy. Vamos a hacer una breve pausa comercial. Por favor, no nos cambie, porque al regresar vemos con más aquí en Hola Honduras.